Buenas tardes, mi nombre es Rosa María Ávila Hernández, docente en la Escuela Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes el tema Aplicaciones de la trigonometría en la vida cotidiana. Objetivo: comprender la importancia de la aplicación de la trigonometría a través de información previa para resolver problemas de triángulos rectángulos en situaciones reales de la vida diaria. Competencias a desarrollar. Comunicación, porque aquí el alumno expresa sus ideas, comparte su conocimiento y de una manera colaborativa. Él también es analítico, reflexivo, crítico y de esta manera construye su propio aprendizaje de manera significativa. Primero, el alumno se cuestiona: ¿cuál es la aplicación de la trigonometría en la vida cotidiana? Pero, ¿qué es trigonometría? La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Y todo lo que tenga que ver con triángulos, ¿quién lo va a estudiar? La trigonometría. Por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo y conocemos la medida de un ángulo, así como la medida de un lado, entonces la trigonometría nos va a permitir conocer las demás dimensiones sin necesidad de medirlas. Aplicaciones de la trigonometría en la vida cotidiana. Las aplicaciones de la trigonometría son varias. Una de ellas es la construcción. En la construcción, por ejemplo, anteriormente los egipcios y los babilonios fueron los primeros en utilizar lo que son los ángulos y las funciones trigonométricas para poder efectuar o calcular las medidas en la construcción de las pirámides, como aquí lo podemos visualizar. Otra aplicación es en la astronomía. ¿Cómo? Pues al pronosticar la trayectoria y posición de los cuerpos celestes. Además, también podemos calcular la distancia que hay del planeta Tierra al Sol, también la distancia que hay del planeta Tierra a la Luna, y así también las distancias que hay entre los diferentes planetas. En navegación. En la navegación, para poder calcular la distancia que hay de una embarcación a otra. En arquitectura, las razones trigonométricas directas, como son el seno, el coseno y la tangente, son muy importantes. ¿Por qué? Porque a través de ellas podemos encontrar fácilmente lo que son los valores opuestos, los valores adyacentes y que están relacionados con el ángulo o la hipotenusa. Pero además también podemos calcular las distancias y las fuerzas de los elementos de una diagonal. En la antigüedad, la arquitectura exigía un alto grado de precisión, como por ejemplo, para medir las alturas se basaban en la longitud de la sombra y el ángulo de elevación del sol sobre el horizonte. La trigonometría es parte esencial en la topografía, ya que sin ella sería imposible conocer distancias, coordenadas, medidas angulares, entre otras, como se muestra aquí en la figura. Gracias a ella, hoy en día, la posición sobre la Tierra se puede determinar en todo el mundo, como por ejemplo también la posición de un objeto, una persona, un vehículo, una nave, y todo esto usando el sistema de posicionamiento
GPS. En la agricultura, esto es especialmente útil al momento de planificar la siembra y la cosecha, así como para controlar la cantidad de fertilizantes y pesticidas necesarias para cada área. Aquí hacemos uso de lo que es el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas, pero además para poder calcular el área de todos los terrenos. ¿Cómo podemos visualizar en esa imagen? Pero además también nos permite conocer distancias entre objetos o entre árboles, por ejemplo, como aquí. Vemos que podemos calcular la distancia que hay de este árbol a una persona o también la distancia que hay del árbol a un objeto. La trigonometría obviamente también se va a aplicar en la solución de triángulos rectángulos, como por ejemplo en un problema. Si nos dicen que se coloca un cable de 23 metros en la parte más alta de la copa de un árbol, el cual forma un ángulo de 35 grados con la superficie que es totalmente horizontal, la pregunta sería aquí, ¿cuál es la altura del árbol? Tenemos que tener presente que para resolver los triángulos rectángulos se utilizan las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Recordemos que si yo conozco o tengo un dato dentro del triángulo, vamos a utilizar lo que son las funciones trigonométricas. Pero si yo conozco o tengo todos los datos fuera del triángulo, voy a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras. Como tú eres muy analítico, me imagino que ya conoces cómo voy a resolver este triángulo rectángulo. Exacto. Con respecto a este ángulo, tú sabes que se encuentra el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, me vas a dar una función que te involucre los datos que te están dando en el problema. ¿Cuáles son los datos? El cateto opuesto y la hipotenusa. Muy bien. La función que te involucra estos datos es el seno. Entonces, recordemos que el seno es la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. De tal forma que al sustituir el ángulo en la función, tendremos lo siguiente. Seno de 35 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es la altura del árbol y que es mi incógnita, entre lo que es la hipotenusa, que la hipotenusa es la que se encuentra enfrente al ángulo de 90 grados, que en este caso está en la base del árbol. Bien, como la incógnita observamos que se encuentra en el numerador, nosotros sabemos que cuando la incógnita se encuentra en el numerador, el despeje se va a convertir en una multiplicación, de tal forma que el producto quedaría de la siguiente manera. A, que es la incógnita, que es la altura del árbol, y que es lo que estoy buscando, es igual al seno de 35 grados por la hipotenusa, que es 23 metros. Y esto, haciendo el cálculo, nos da un valor de 13.19 metros. Por lo tanto, la altura del árbol es de 13.19 metros. Excelente. Esta respuesta es correcta. También la aplicación de la trigonometría está en la medicina. Se utiliza principalmente para medir y analizar diferentes variables en el cuerpo humano. Una de las áreas en las que se aplica es en la radiología. Por ejemplo, para realizar una radiografía, los técnicos necesitan calcular el ángulo de inclinación del haz de rayos para así obtener una imagen del área deseada, como se muestra en esta imagen. La trigonometría está vinculada al arte desde la antigüedad, ya que su competencia se aplica en dibujos, pinturas, esculturas y obras arquitectónicas, así también
Esta nos va a permitir calcular distancias de las proyecciones, así como también de la luz y de la sombra que emiten los diferentes cuerpos geométricos. En la geografía, la trigonometría se usa para el cálculo de las distancias en un mapa, es decir, se vale de los paralelos y los meridianos para poder calcular la longitud. Pero también aquí los astrónomos pueden calcular lo que es las distancias a las estrellas más cercanas y también las distancias que existen entre los diferentes puntos de referencia. En ingeniería civil, un ejemplo del uso de la trigonometría en la ingeniería civil se observa mediante la construcción de puentes, carreteras, edificios y en el trazo de levantamiento de terrenos, entre otros, como se muestra en la figura. En el billar, la trigonometría es aplicada en este juego de mesa, ya que cuando chocan las bolas, se hace cada vez o hace que cada vez se vaya una en diferente dirección y particularmente se van a crear diferentes ángulos específicos, mismos que cada jugador los va a tomar como referencia para ver cuál es el movimiento siguiente que va a realizar. En física, para medir la trayectoria de un objeto se usa la trigonometría. Por ejemplo, cuando en un partido de fútbol se quiere hacer un pase aéreo, es necesario buscar un ángulo y tener bien definido el punto hacia donde va dirigido. Pero también con el uso de la física podemos calcular la distancia que proyecta determinado proyectil. El GPS utiliza el método de triangulación. Esta tecnología se basa en los niveles de señal recibidos por un móvil o un dispositivo y con esto nos va a permitir calcular en función de esas señales que se van emitiendo cuál va a ser la distancia que hay hacia las torres o bien hacia lo que es los satélites desde donde se está recibiendo la señal. Les comparto a continuación la bibliografía por si alguno de ustedes quiere profundizar más en el tema. Gracias por su atención. Soy la profesora Rosa María Ávila Hernández de la Escuela Preparatoria número 2. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.